Bueno, el día lunes vimos el PPT número 4 y también dimos la fecha de las evaluaciones. Quedó la evaluación número 1, la primera prueba, el día 28 de abril. La segunda evaluación, una investigación bibliográfica, el día 24 de mayo. La tercera evaluación, el día 16 de junio, la segunda prueba. Y el día 19 de julio, la última investigación. Son fechas de entrega, ¿eh? Esas son las fechas de entrega de la investigación. El 24 de mayo y el 19 de julio. ¿Ya? Porque hoy en la mañana un alumno me preguntó si esa era la fecha que yo iba a dar el trabajo. No, esa es la fecha para que ustedes entreguen el trabajo, así que tengo que darlo antes. Incluso antes que casi termine, que ustedes den la prueba, yo pueda que ya le esté, ustedes dan la prueba y yo puedo entregar ese trabajo, ¿ya? Para que tengan tiempo suficiente para desarrollarlo. Ya. ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan? Ninguna, profe. Ok, Ninguna tampoco, profe. ya. Siete conectados por el momento, poquito, pero yo, aunque haya un alumno, voy a hacer la clase igual, ¿ya? Voy a aprovechar de presentar. Así, si nos desocupamos antes, a la hora que termine el PPT, ahí lo dejamos hasta ahí, hasta el próximo lunes. Ya. ¿Pueden apreciar la presentación? Sí, profesor. Y Ya. profe, sí se ve. Ok. Servicio en minas subterráneas y labores mineras. Así se llama este PPT, donde yo explico algunos servicios que son de minas subterráneas, que no lo, uno parece que lo vimos, pero está más completo el anterior. Y también hay algunas labores mineras que también es bueno saber y les van a servir quizás más adelante. Bueno, este es un macizo rocoso. En este caso, así como ustedes lo ven, se puede apreciar, es un cerro, ¿cierto? Que está en equilibrio, ¿ya? Todas las presiones están equilibradas. Entonces, una definición de minería subterránea es aquella explotación de recursos mineros que se desarrolla por debajo de la superficie del terreno. La explotación de un yacimiento mediante minería subterránea se realiza cuando su extracción a cielo abierto no es posible por motivos económicos, sociales o ambientales, o técnicos también. En términos comparativos, la maquinaria que se usa en la minería subterránea es mucho más pequeña que la que se utiliza a cielo abierto debido a las limitaciones que impone el tamaño. Claro, la mina subterránea impone limitaciones a utilizar equipos demasiado gigantes o demasiado grandes. No debemos olvidar que la minería, por ejemplo, la pequeña minería sigue la beta, son galerías o son labores mineras de poca sección y van incrementando esta sección a medida que pasa a ser mediana minería y ya cuando pasa a ser gran minería, ¿ya? Ahí ya es más importante las secciones más grandes. Entonces, este es un dibujo para mostrar el mismo macizo rocoso que vimos al principio, ¿cierto? Pero aquí se realiza una excavación, una labor minera, ¿ya? Puede ser un socavón, porque tiene una entrada nomás, ¿cierto? Una sola entrada. Y se puede apreciar que las presiones empiezan a actuar de todos lados para cerrar este hueco generado acá en este macizo rocoso. El cerro no descansa hasta que lo cierra. Entonces acá, para evitar de que esto se cierre, es donde se comienza a colocar la fortificación para evitar que se cierre y por un tema de seguridad, para que pase el aire, los vehículos, todo, ¿ya? Para que funcione como corresponde una mina subterránea.
Los principales servicios de una mina subterránea son la ventilación, la encargada de llevar el aire hasta el último rincón de la mina, la acuñadura, la encargada de ir realizando una operación, va eliminando todo lo que son rocas sueltas que hay en el techo, en la caja. Y esto se debe realizar antes, durante y después de una atronadura, de una perforación, de un carguillo de transporte, etc. ¿Ya? En todo momento. La fortificación, como ya había indicado, es mantener la labor abierta. Y hay varios tipos de fortificación, hay varios tipos de elementos también de fortificación. Drenaje normalmente no es para evitar, en una parte sí, evitar que ingrese agua, ¿cierto? En caso de que haya una lluvia muy grande, pero también el objetivo de este drenaje es sacar el agua de la mina, para que se utilice en otras partes, los caminos, riegos, plantas, etc. El aire comprimido también es como una especie, un servicio, ¿ya? Hay varios equipos que se utilizan que son accionados mediante aire comprimido. Cuando nos toque ver servicios de minas subterráneas, vamos a ver un capítulo especial de aire comprimido. Mantención eléctrica y comunicaciones, mantención mecánica y mantención de neumáticos. Estos son los principales servicios de minas subterráneas. Si bien es cierto, la importancia que tiene la mantención de neumáticos en el cielo abierto es mucho mayor, son de gran envergadura los neumáticos, hay un mayor consumo y hay un mayor costo de este insumo, que es la mina subterránea. Servicio mina subterránea, ventilación. El objetivo que tiene acá, por ejemplo, es proporcionar aire fresco para que puedan funcionar la combustión de estos equipos, para que puedan trabajar personas y puedan extraer el mineral, un carguillo y un transporte. Y a su vez, a medida que este equipo trabaja, genera gases tóxicos, las personas también van generando gases y el aire se empieza a contaminar y a enrarecer. Por lo tanto, se requiere aire fresco que se lleve el aire viciado y mantenga esta labor con aire adecuado sobre 21%, mínimo 19,5%. Bajo esos valores ya empiezan a haber problemas para las personas. Aquí, por ejemplo, hay una persona que está haciendo como una medición de la atmósfera. Como socavón también, pero inclinado y de muy bajas dimensiones, ¿cierto? Aquí, como se puede apreciar, debe ser como pequeña minería porque como que sigue el rumbo de la veta, se acaba la veta y hasta ahí no me llega esta galería y después perforan para otro lado, empiezan y así sucesivamente hasta encontrar una veta que sea adecuada y de buena ley. Ya acá tenemos una minería ya más de mediana minería, ¿cierto? A gran minería, donde ya la labor, aquí hay una labor gigante, ¿cierto? En este sector, y hay una labor de dimensiones mayores y se nota inmediatamente por el tipo de fortificación que hay aquí, pernos de anclaje y malla, ¿cierto? Que esto es de gran envergadura, y un mayor tamaño. Por eso, yo pienso que esta es una mina, puede ser una mina mediana minería a gran minería. Aquí se puede mostrar en este PPT los equipos de protección personal para una minería subterránea. Que normalmente esto es obligatorio. Casco de seguridad con barroquejo, protector de oído, un protector tipo copa, un chaleco o casaca reflectante, ¿cierto?
por la parte delantera y por la parte de atrás, y un cinturón minero. Tiene que llevar una lámpara, obligatorio, porque en ciertos sectores de la mina no hay iluminación. Protector de ojos, gafas, unos lentes especiales. Protector respiratorio, que es un respirador de 2 vías, ¿cierto? Para polvo y gases. Guantes de cuero. Botas o zapatos de seguridad. Normalmente lo que utiliza un minero son botas. Un autorrescatador que le sirve en caso de incendios, ¿cierto? Y le da una autonomía aproximada de media hora, 45 minutos o 15 minutos, de entre 15 y media hora. No sé si ahora, me parece que ahora hay unos más modernos que dan un poco más de tiempo. La desventaja que tiene el autorrescatador antiguo que generaba CO2. Y ese CO2, si no hay humo, quema los pulmones. ¿Ya? Así que es complicado. Aquí está la batería de la lámpara, ¿cierto? Entonces el cinturón, el que tiene el autorrescatador, el portalámpara, y también tiene una cuerda de vida, o cola, como se llama. Y normalmente tiene que ser una doble cola. ¿Ya? Estos son, digamos, algunos elementos de protección personal básicos que tienen que usar todos los mineros al ingresar a una labor minera. Normalmente, cuando van a buscar la lámpara, tienen que dejar su carnet de identidad, ¿ya? Porque ahí funciona el sistema control presencial en la mina. En la mina en todo momento se tiene que saber cuántos trabajadores están en el interior de la mina, por si hay algún problema, algún derrumbe, una explosión, y ¿Se saber le deja la licencia interna, a profe? cuántas personas afectó. ¿Ya? Ese es el control presencial. Y ¿Profe? también, ¿sí? Perdón. ¿Ahí se le deja la licencia interna de los trabajadores? Sí, sí, la verdad que, claro, bueno, a mí me tocó cuando fui a salir a terreno, en Pucobre por lo menos, dejábamos el carnet de identidad. Ah, Y, ya, ya. y después cuando entregábamos la lámpara nos entregaban el carnet. Sí, puede ser la licencia interna, pero Sí, ojo, porque así es el sistema de Carola. ya. Y cuando está la persona trabajando, y si una persona no tiene la licencia interna, Parece que tienen que tener un pase que lo hace prevención. ya. Muy bien, es que ¿sabes por qué? Porque normalmente, por ejemplo, que es lo que me decían también, por ejemplo, en Candelaria parece que es, cuando una persona es un operador de un equipo, de un camión, por ejemplo, le pide la licencia interna y la licencia municipal. ¿Qué ocurre cuando esa persona tiene un parte afuera y a veces le retienen la licencia, ¿cierto? Un incidente, un accidente, cualquier cosa afuera de tránsito, a veces le retienen la licencia, esa persona de repente incluso podría hasta perder el trabajo, ¿ya? Porque Ah, no podría conducir. Son muy estrictos, son muy estrictos. Yo también recuerdo que, bueno, a mí igual, yo cuando controlaba arriba en Potrerillo, en la Cruz Horquilla, yo solicitaba la licencia interna y la municipal. Sí, siempre lo hacíamos. De hecho, si yo iba a manejar la camioneta, tenía que andar con mi licencia municipal y mi licencia interna al día. Si yo no la tenía al día, no podía conducir, ¿no? ok. Aunque Y tuviera la municipal. también parece que los papeles de la camioneta. Ya. Sí, pues sí, también hay veces se pide, lo que pasa es que normalmente como son camionetas arrendadas, esas personas de vez en cuando van citando las camionetas cuando se les está venciendo el permiso de circulación, los papeles nuevos, el seguro, todas las cosas, la revisión técnica. Y, y la verdad que también este control presencial también es para determinar cuando va a ser la tronadura que no exista ninguna persona al interior de la mina o en ciertos sectores.
Por lo menos en Pucobre era así. Por lo menos nosotros que andábamos de visita teníamos que estar afuera cuando fueran a realizar la tronadura. Y la realizaban más o menos como cerca de la hora del almuerzo, por ahí, a las 13 horas, si no me equivoco. Incluso, profe, incluso ¿Sí? allá en Carola, al personal que va ingresando igual se le avisa a rescate. Cada Ya, persona que van a sus puntos también. perfecto. Sí, no, sí, claro, en realidad ese yo creo que debe ser el protocolo de control presencial. Porque también rescate tiene que saber cuántas personas hay, cuántas ha rescatado, si es caso de alguna emergencia, cualquier problema que hay. Lo que pasa es que en Carola también se han quemado varios vehículos, ¿ya? Entonces ha quedado gente, la otra vez me parece que fue en Pucobre, que también una operadora, y se empezó a quemar el camión y no detuvo el camión. Porque cuando se detiene ya el fuego no se extiende más, se extingue más rápido, se puede apagar. Y dejó corriendo el camión y tuvieron que esperar que el camión se quemara completo para después evacuar, porque hubo gente que quedó hacia la salida y otra gente que quedó al interior que tuvieron que irse a un refugio. Entonces, son cosas, son incidentes, son cosas que van pasando en una mina. Pero es necesario que exista un protocolo y un sistema de control presencial. La verdad que eso es fundamental de repente para operar en una mina. Porque no puede ser, por ejemplo, si hay un incidente y se vengan a enterar después porque quedó una licencia, porque quedó un carnet, no. ¿Ya? Eso también es Profe, y obligatorio. una ¿Sí? consulta. ¿Y si llegan a fallar la comunicación, cómo la harían así? La Porque comunicación. todo es radial, siempre es radial la llave. Sí, sí, sí. Y a veces también hay drama, pues, sí, pueden haber problemas. ¿En qué sentido? La, ¿Cómo activan el protocolo? Sí, ¿cómo activarían el protocolo si ya el radial no funciona? La comunicación no funciona. Ya. Y, por ejemplo, también puede ocurrir, mira, no, yo me estoy poniendo en el caso que a mí me tocó una emergencia más o menos grande, que fue cuando el tema del aluvión, todo eso, y se cortó la energía eléctrica, no había radio, no había celular, no había nada. Adivina, lo único que había eran unos teléfonos satelitales que tenían algunas personas, algunos gerentes. Y con ese se logró comunicar y saber más o menos cuál era el estatus de toda la área. Porque casi todos los gerentes tenían unos teléfonos satelitales, eso no se corta. Entonces, no, ahí sí que yo desconozco cómo es el protocolo ahí en Pucore, Carola, que son minas que están por acá cerca. Yo creo que, por ejemplo, a lo mejor la que debe tener un muy buen sistema y siempre hay sistemas de respaldo también. Candelaria, yo creo que debe tener la mina subterránea, debe tener un tremendo sistema. O a lo mejor estoy equivocado, pero debe tener un buen protocolo. Lo desconozco, sí. No, y nunca le he preguntado esa parte, pero está buena. Está buena saberla, qué hacer, con qué es lo que hacen, cómo activan el protocolo, todo. Un protocolo de emergencia. Es Sí, muy porque interesante. yo trabajo en el área de seguridad en la Carola. ¿Ya? Y pasa que hay un socavón que nunca le llega a las señales. Ya. Entonces, comunicación de minera siempre hace ¿cómo se llama? La recepción en varios niveles, pues, y a veces no da. El rescate a veces no puede escuchar también. Y nunca he escuchado tampoco qué procedimiento se hace cuando hay personas abajo o cosas así. Complicado, ¿eh? Complicado ahí porque también, bueno, hay temas, por ejemplo, yo lo que expliqué también recién, el tema de la ventilación, tiene que llegar hasta el último hombre de la mina, en todos lados. Por eso que hay que estar chequeando. Los objetivos de la ventilación que vimos en la clase anterior decía de que hay que hacer monitoreo y siempre estar revisando la entrada y la salida del aire y de los gases, ¿ya? Entonces, es complicado cuando uno está a cargo de eso, porque cualquier falla, cualquier problema que haya, uno puede matar un número X o grande de personas. Todo eso no es fácil, es complicado.
Yo creo que ahí es donde está. Mira, yo hice muchas veces turnos fin de semana cuando uno queda a cargo completo de una planta. Y te digo que más o menos hay veces son 90 personas, 100 personas, lo que uno queda a cargo. Entonces, la responsabilidad es tremenda. Y las posibilidades de que ocurra un incidente, un accidente, es altísimo. Sobre todo que el fin de semana hay muy poca supervisión. Entonces yo no se lo doy a nadie en eso, porque esa responsabilidad es la que a ti te desgasta, pero cualquier cantidad. El ideal es empezar un turno limpio, sin accidentes, tranquilo, y entregarlo el día lunes sin accidentes y tranquilo. Y ahí ya tú puedes relajarte y dar un poco más. Eh, pero ¿qué ocurre? Cuando hay un incidente, aunque sea muy chico, hay que hacer la investigación, entonces, oye, que te desgasta, hay un desgaste enorme de recursos. Y después, por ejemplo, cuando hay accidentes y son con tiempo perdido, alguna cosa, no son graves, pero con tiempo perdido, tiene que ir después poner delante el gerente, delante de toda la gente de seguridad, de empresas contratistas. No hay drama por eso, pero el tema sí es el desgaste que hay en la investigación, todo eso. Hay mucha hora hombre que se ocupan ahí. Entonces, por eso que el ideal, el buen turno es que tú, las menores novedades posibles. Y ahí uno pasa tranquilo. Si no, es súper complicado. Aparte de eso, si imagínate que sea un accidente un poco más grave, ya hay veces que responder. Te toca responder, digamos, penalmente, con indemnizaciones y un montón de cosas. Pero esos son algunos gajes del oficio que, o sea, de repente. Por eso que yo siempre le digo a los alumnos, lo único que quieren hay veces los alumnos es trabajar y tener gente a cargo. Cuando tú ya tienes gente a cargo, ya no dormir tranquilo. Así de simple, ¿no? Ya no dormir tranquilo porque, bueno, ahí hay que revisar y asegurarse de que todos los procedimientos se cumplen, todos los protocolos, todas las cosas. Falláis en uno y ocurre un accidente, te complicado. Y sobre todo cuando son plantas y veces con alto riesgo, una fundición, una planta de ACE. Yo trabajé en una refinería por mucho tiempo, refinería electrolítica de cobre. No es igual, mucho Profe, movimiento. Sí, dígame. una consulta. Eh, Mire, incluso cuando entran a la mina, hay un profesionista que sigue haciendo otro chequeo más a los trabajadores, ¿no? Sí, Bueno, es una charla. Y en todas partes, ¿eh? ah, Donde hemos ido. Yo fui a Pucore, fui a Manto Cobrizo, igual. Manto Cobrizo aquí de Inacesa hacia arriba. Igual una charla, y hacen preguntas, y te muestran las salidas de emergencia, cuáles son los protocolos, algunos protocolos, algunas cosas que hay que saber, todo. No separarse del grupo, andar siempre con tu lámpara, no posicionarse bajo carga suspendida, si está muy malo el techo hay que avisar o de repente no colocarse por la posible caída de rocas que son imprevistos y veces, que pueden caer. Entonces, por eso que la cuñadura tiene que ser de repente antes, durante y después. Ese es el tema. Siempre hay protocolo. Donde uno va, hay charla. Yo te digo, a veces a mí me tocaba ir a charla así, no, le vamos a dar la charla acá en la gerencia cuando llegaban algunas personas, se demoraba nene, después la charla como que era más larga que la visita, porque se asegura, demostrarse, de dar la charla. Yo de repente daba mi charla y veces, pero lo que yo les indicaba los riesgos, que anduvieran conmigo, que no se adelantaran. Yo les decía como el rayado de cancha todo lo que había que hacer. Y nunca se me accidentó alguien. Al contrario, yo al final terminaba mi recorrido, todo, lo llevaba a tomar agua, al baño, y de ahí lo iba a dejar al bus. Y listo. Entonces, después a veces lo encontraba en el casino, las personas. Normalmente era gente que iba de acá, pues del ETP, de la Universidad de Atacama, y de otras universidades. Entonces, muy bueno. Siempre me tocó recibirlo. Y le gustaba mucho porque era muy ordenado ahí donde trabajábamos nosotros. Nosotros teníamos controlado el tema de seguridad. Las vías, por donde había que circular, un recorrido. Yo siempre hacía como un recorrido igual muy, muy seguro. Le gustaba a la gente porque empezaban a ver ahí como en vivo todos los equipos, cómo estaban haciendo la operación.
Y eso le gustaba. Y además que no hay mucho ruido. Cuando no hay ruido tú puedes hablar, explicar y ir acompañándolo hasta que se va. Y ahí ya también uno queda tranquilo también. Porque es impresentable que una persona, un alumno o una visita se accidente. Ya ha ocurrido. Yo he visto a una visita que vino una vez le cayó una partícula incandescente en la cara, en el cuello, por ejemplo. Impresentable. A pesar de que iba con su EPP correspondiente. Interesante. Profe. Sí, dígame. No, yo pensé que iba a pensar en la otra presentación que iba a hablar sobre los amagos de la subterránea. Los magos de incendio. Sí. Ese es el riesgo más grande que existe en la mina. La mina subterránea es el incendio. Sí. Yo siempre le pregunto a los alumnos, ¿cuál es el principal riesgo, o el riesgo más grande que existe en la mina subterránea? El incendio. Y muchos dicen, no, el principal riesgo es la caída de roca. No, el principal riesgo es el incendio. ¿Y sabe cuál es el origen de ese tema del incendio? Que es el principal riesgo de la tragedia del lomo que hubo en el Teniente. El año 1945 murieron 355 mineros y quedaron 700 y fracción heridos. ¿Ya? O sea, mucha gente. Muchos ataúdes también. Era una fila interminable, decían, de ataúdes que iban a Santiago. Lo contaban así, las noticias de la época. Los diarios, por ejemplo, algunos recortes decían eso. Entonces, de ahí que quedó establecido que el principal riesgo que existe en una mina subterránea es el incendio. Y ocurrió porque afuera de la mina habían dejado unos durmientes, una madera, eh, cerca de la entrada de la mina. Y se produjo un incendio en ese sector, se empezó a quemar la madera y el humo, estaban cerca también los ventiladores, y los ventiladores llevaron el humo al interior de la mina. Como son ventiladores gigantes, lo llevaron para toda la mina. Nadie detuvo los ventiladores. Entonces siguieron funcionando, ingresando humo, ingresando humo, ingresando humo, que llegó a todos los niveles. Usted sabe el aire tiene que llegar hasta el último nivel de la mina, pero aquí lo que llegó fue humo. Así que la mayoría murió por asfixia. Así es. Entonces fue complicado, fue muy complicado ese. Y la principal causa de muerte de una mina subterránea es la caída de roca. Eso sí, el derrumbe, caída de roca. Profe, una Ajá. consulta. ¿Sí? El comité paritario, el que hace los simulacros dentro de la mina, ¿no? No, mira, sí, mira, a ver, no. Lo que hacen los simulacros puede ser el Departamento de Prevención de Riesgo. El comité paritario se encarga de. Es un comité que investiga, incluso una de las tareas que tiene que hacer el comité paritario es investigar los accidentes que existan en la mina, los accidentes graves, los accidentes con alto potencial, lo investiga el comité paritario. Porque es un grupo de personas que está integrado por tres titulares laborales, tres titulares de la empresa, y cada uno tiene su reemplazante. Entonces son 12 integrantes en total. Y ellos, cuando hay un accidente grave, de repente hacen inspecciones, se hacen reuniones, se reúnen de repente con alguna empresa nueva que esté para ir a revisar cómo están los protocolos, cómo están inspecciones a las mismas áreas, a muchas áreas, a todas las áreas donde esté involucrado un comité. Y el comité en la investigación es el único que puede declarar, en la investigación de accidentes, es el único que puede declarar negligencia inexcusable del trabajador, que significa que el trabajador fue negligente y la responsabilidad en el accidente es de él y no de la empresa, ni del supervisor, de nadie, de él. Eso es lo que se llama la negligencia inexcusable. Nadie más lo puede hacer.
ningún otro organismo, ni siquiera el prevencionista, ni el jefe del Departamento de Prevención de Riesgo, un Sennagemin. No, nadie. Ni el superintendente, ni el gerente de seguridad, no pueden. Solamente el comité paritario. ¿Ya? Y ellos se rigen por el Decreto Supremo 54. ¿Ya? Ahí está toda la información del comité paritario, cómo se eligen, todo, y cuáles son las principales funciones. Las que yo les dije son aproximadamente casi las principales. Estuve mucho tiempo en el comité paritario y una buena experiencia. También hay cursos, hay charlas, también pueden gestionar también, bueno, y la gente también se puede acercar al comité paritario para indicar algunas condiciones o estándar que hay. ¿Ya? Entonces el comité paritario hace una inspección, va, revisa y levanta el tema y se lo pasa al gerente del área. El gerente del área lo único que tiene que hacer es meterse las manos en el bolsillo y comprar. Porque lo mandó el comité paritario. Y además queda en acta. Y después el acta se va revisando y dice, oye, aquí había que cambiar una mufla, la iluminación era muy débil, el tema de calefacción, cualquier cosa. Y ahí les llega, y si no está, hay que ir de nuevo donde el gerente y también participa en estas reuniones el prevencionista de riesgo del área. Tiene mucho poder. Por eso que yo siempre digo, cuando a ti te mandan a hacer algo que no corresponda, está el comité paritario, está el prevencionista de riesgo y está el jefe superior al supervisor que te envió. Porque normalmente quienes son los que mandan a hacer cosas que el trabajador no puede hacerlas o no está autorizado son los jefes de turno y los capataces. Entonces ahí hay que hablar con el supervisor y plantearle con buenas palabras y decirle, oye, me están mandando a hacer algo que yo no sé, estoy preparado para hacerlo, no me dieron el instructivo, nada, no tengo la licencia para operar ese equipo, entonces tú no puedes operar. Ahí es donde también el comité paritario tiene voz y voto y el prevencionista de riesgo, ¿ya? Porque es para velar por la seguridad de los trabajadores, principalmente. En conjunto con el prevencionista, los supervisores, todo. Y cuando un comité paritario define algo y aquí hay que hacer un paso peatonal, hay que cambiar el trayecto que tienen que hacer los trabajadores al salir de su trabajo, lo toman en cuenta. ¿Ya? Se hace un estudio todo y se cambia. Si el comité paritario lo define, se cambia y se va. Se da por hecho. Porque se habla directamente con el gerente. Y el gerente, como no quiere tener problemas con el comité paritario, porque el comité paritario tiene llegada mucho más arriba, ¿ya? A varios gerentes de repente. Entonces, incluso gerente general. Por eso es que tiene mucho poder. Eso es lo que hace el comité paritario. Muchachos, voy a ir avanzando igual. Bueno, cualquier pregunta me la pueden ir haciendo, ya, no hay problema. Servicio mina subterránea, acuñadura. Aquí está, es la técnica que permite detectar y eliminar oportunamente las rocas sueltas, evitando que éstas caigan de forma imprevista, provocando daños materiales o lesiones a las personas. La acuñadura se debe realizar las veces que sea necesario para el saneamiento de la labor. Por eso que uno dice antes, durante y después y cuando sea necesario. Todas las veces que sea necesario. Esto dependerá de las condiciones del terreno y las operaciones que allí se realicen. Si el terreno es malo y hay muchas operaciones que hay que hacer, ahí la acuñadura es permanente prácticamente. La acuñadura siempre debe estar presente en el desarrollo de una labor, ya sea una galería, piques, socavones, tocadas, chimeneas, caminos, laderas, se puede realizar en forma manual o mecanizada. Y todo el grupo de trabajo debe estar atento a las condiciones de seguridad en terreno. ¿Ya? Muy importante esto. Yo por eso que siempre lo coloco como un servicio. ¿Ya? Porque no es una operación unitaria, es un servicio. Y esto es fundamental hay veces. En la mina subterránea es fundamental. Tiene que existir. Y aquí hay un ejemplo. Aquí está acuñando este sector, la roca suelta, ¿cierto? Para evitar que después si va pasando un trabajador le caiga esa cantidad de roca encima. Lo lesione, incluso hasta puede matarlo. Un acuñador, ¿cierto? Algunos elementos del acuñador, la protección de goma para la mano. Profe, ¿Sí?
En la acuñadura, ¿cuántas personas tienen que estar ahí? Normalmente dos. Normalmente dos. Puede ser solo, ¿ah? Pero tiene que acuñar con un... Aquí casi lo más importante también es el largo de la acuñadora. Hay acuñadores cortos, largos, para evitar, por ejemplo, que él esté trabajando acá y se le caiga un planchón de este sector y lo mate. Por lo tanto, Pero ahí parece que no ponen cono sobre el área ese, ¿no? puede ser, sí. Sí, de repente si está muy malo el sector, sí, igual puede, para evitar que la gente pase por ahí. Pero ojo, en una visita, en una ocasión que andaban en la mina, un grupo de andaban haciendo un liderazgo visible. Liderazgo visible se hacían todos los jueves y iban gerentes de distintas áreas a la mina, a la planta, a Barquito, a Llanta, en diversos sectores de El Salvador. Y en una ocasión se produjo un derrumbe y casi mata a un representante del comité paritario de la planta concentradora en la mina. Casi lo mata. Si no es porque uno de los de las personas que estaba ahí lo hace como lo corre, muere, lo mata. Pasó cerquita. Le remilló un bloque y le provocó una lesión en un brazo, pero muy suave. ¿Sabe lo que hizo ese supervisor? Se retiró. Dijo, no, este fue un aviso, dijo, y no trabajó más. Ya llevaba muchos años ya, ¿eh? Imagínate, haciendo una inspección, un liderazgo visible, que eran inspecciones generalizadas a ciertos sectores, casi lo mata, casi se muere. Y ahora está acá. Entonces, la cuñadura es fundamental. Claro, ahí hay imprevisto y veces depende también del terreno, si gotea, si está muy malo, hay que irlo bien. Zonas peligrosas son cuando se empieza a sobreexcavar la parte superior. Eso hay que controlarlo, ¿ya? Es lo más importante. Por eso que la parte superior, cuando está el diagrama de disparo, se utiliza tronadura amortiguada y las cajas laterales también. Porque yo no quiero tener aquí, si esto es de 3x3, no quiero tener algo de 5 metros por 4 o por 5. ¿Ya? Hay que tratar de mantener la línea, o sea, 2x2, 3x3, 4x3, 4x4, dependiendo. Fortificación. Aquí algunos datos. La fortificación de minas es una construcción artificial que se hace en la excavación subterránea para prevenir la destrucción de la roca circundante y preservar las dimensiones de la sección que tiene un túnel o galería. La fortificación, como una obra más de la ingeniería, debe satisfacer una serie de exigencias técnicas, productivas y económicas. En el PPT número 3 aparecen los temas de fortificación, sale el objetivo, los tipos de fortificación y también los elementos de fortificación. Ese es mucho más completo que esto que está acá, ¿ya? Aquí muestra un par de imágenes, por ejemplo una fortificación manual, colocando un split set, ¿cierto? Un perno de anclaje con una perforadora manual, en una malla, ¿cierto? Una planchuela, una malla, y muestra esta otra fortificación con marco metálico, ya un poco más de la gran minería. El Salvador, Teniente, Andina utilizaban mucho este tipo de marco. Y aquí el terreno tiene que haber sido muy malo porque también usaban madera, o sea, se encastillaba todo el tema para evitar la caída de rocas pequeñas. Esto, a medida que se les va solicitando, se van deformando, ¿no? Se les van deformando de acuerdo a las presiones que tienen. Y esta es una fortificación de un socavón. Minería Profe, subterránea, ¿sí? esa parte de la fortificación, eso es lo inicial nomás, donde va ingresando, porque yo he visto y cuando voy caminando un poquito más allá, y ahí se nota el tiro que es medio feo el camino. Sí, lo que pasa es que es lo inicial porque es la zona más crítica, más vulnerable a derrumbe. Incluso en Ah, algunas partes, en algunas minas, conozco también, por ejemplo, Salvador, en la entrada de algunos niveles, 2600, 2660, eso lo conocí bien yo, había hormigón armado, ¿ya? Y Chocret, y era
mallas con pernos de anclaje y chocles. O sea, prácticamente la parte inicial estaba casi como cementada. Y tenía hormigón armado también, concreto con fierro, para evitar de que se cayera, porque estas zonas son muy vulnerables en la entrada, muy vulnerables. ¿Ya? Y después a medida que ya va avanzando, a lo mejor cambia el terreno, la ¿Es más roca, por el costo, profe? también influye, es muy caro, por eso que te digo yo, el Ah, marco alemán, si uno, por ejemplo, lo más barato, la madera, después los pernos de anclaje también son baratos, pero a medida que ya va, tú podías usar, por ejemplo, malla, perno split set y chocolate, pero es carísimo. En concreto, el hormigón armado es caro, muy caro. Entonces, te empieza a aumentar los costos y tenlo por seguro que en una mina, en una pequeña minería, nunca vas a tener marco, puedes tener marco, pero de madera, fortificación de madera, perno, pero choclo en algunos sectores cuando son demasiado malos, pero malla también, pero nada más. Pero en las minas pequeñas, no, normalmente la fortificación natural, ¿no? Ya en una mediana minería ya encontráis en ciertos sectores que son malos, una fortificación como esta y posteriormente nada. Cobre profe, son pocos, ¿sí? ¿y Carola como en qué minería estaría? ¿La mediana o Mediana, Carola es mediana, junto con Pucobre son medianas. Pequeña minería es mucho más chica. Mira, son como pirquinero, la pequeña minería o minería artesanal. Tienen un cierto tonelaje nomás que producen. ¿Ya? Ya de un cierto tonelaje hacia arriba se van clasificando después las minas como pequeña, mediana y gran minería. ¿Ya? Por los costos, por la cantidad de personas y también por la producción. Esos son los tres temas que hacen la diferencia entre las diferentes minas de pequeña minería, mediana minería y gran minería. Profesor, Ya. Las obras mineras que se realizan en el interior de la mina son variadas, tales como túneles, galerías, socavones, rampas, piques, chimeneas, estocadas, frontones, cavernas. Estas obras de minería subterránea se pueden realizar en forma manual, mecanizada o por métodos especiales. Desarrollo. Se entiende como desarrollo a todo el conjunto de labores en avance que permiten preparar y dividir el yacimiento mineral para su explotación. Las labores mineras se dividen en labores mineras de acceso, labores mineras de preparación, labores mineras de explotación y labores mineras auxiliares. Las labores mineras de acceso, conjunto de labores principales que comunican las explotaciones con la superficie, mediante las cuales se accede al yacimiento. Ejemplos de los accesos normalmente son piques, entre paréntesis pozos, túneles, socavones y rampas. Las labores mineras de preparación son todas las labores mineras que sirven para dividir el yacimiento con vistas a su explotación. Igualmente hacen parte de esta todas las labores necesarias antes de comenzar el arranque, sistemáticos tales como galerías, piques interiores, chimeneas, estocadas y frontones. Algunos términos, por ejemplo el término marina, material o mineral que es el producto de la tronadura de un avance de desarrollo minero. Ejemplo, puede ser una tronadura en un túnel, cuando está avanzando, ¿cierto?, en desarrollo, socavones, galerías, piques o chimeneas. Todo ese material que queda de la tronadura se denomina marina. Túnel. Un túnel es una obra subterránea de carácter lineal, cuyo objeto es la comunicación de dos puntos para realizar el transporte de personas, materiales, equipo, etc. Normalmente se define como túnel cuando existe salida a superficie por ambos extremos de la excavación. En la carretera en la 5 Norte hay varios túneles también. La Calavera y el túnel en Melón, cuando uno va a Santiago, ¿ya? Y son bastante extensos.
Galería. La labor más común en la galería es una excavación horizontal o poco inclinada, similar a un túnel, sin salida al exterior, sino que conecta sectores dentro de la mina, la cual puede ser horizontal o un poco inclinada, y están destinadas al transporte de cargas, circulación de personal, ventilación, desagüe. Está excavada según el rumbo del cuerpo mineralizado. Esa es la definición de galería. Caverna. Excavación subterránea de cualquier forma y volumen destinada a contener una instalación o equipos para la operación de una mina. Un ejemplo es en Andina, en una de las cavernas que tiene Andina, se ubica la planta concentradora. ¿Ya? Es una caverna gigante. Conozco las plantas concentradoras, son gigantes. Por ejemplo, la concentradora que está en Salvador es gigante. Y en Andina está en una caverna. Tiene celda de flotación, tiene chancadores, tiene molino, correa transportadora, tiene de todo. Chancado primario, secundario, terciario, molino, filtros y al final de ahí sale el concentrado. ¿Ya? Esa es una caverna. En Chucky también había una caverna en la mina subterránea, en la mina a cielo abierto. Y en una ocasión, lo que pasaba por ahí, habían unas correas transportadoras. En esa caverna se utilizaba había correas transportadoras que se sacaba parte de la producción. Pero en una ocasión colapsó esa zona y hubo por muchos años, por mucho tiempo, una paralización de toda la actividad de la mina. ¿Ya? Y fue como, si no me equivoco, un mes o 2 meses que tuvieron problemas en esa caverna que estaba allá en Chucky. Ahora Chucky, después de ser mina subterránea, mina a cielo abierto por muchos años, casi 100 años, y pasó a ser mina subterránea, y proyecto Chuquicamata, mina subterránea. Ya, ya dejó de trabajar la mina a cielo abierto y ahora está trabajando la mina subterránea. Me parece. Socavón. La labor minera más utilizada en minería subterránea, en forma lineal, horizontal o inclinada. Tiene una sola salida al exterior y se utiliza para el transporte de personas, cargas, materiales, equipos y ventilación, normalmente de grandes dimensiones. En Chuquicamata, subterránea, se utiliza como labor de producción al tener cintas transportadoras en su interior con circulación de vehículos. ¿Ya? Y el tema de transporte, como ya no hay, todo va vía correa, y es 24/7. Ya trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana, salvo cuando vaya a haber una mantención, una parada programada o alguna emergencia. Pero es una operación, ahí es donde se habla de minería continua también, ¿ya? Tanto en la explotación, en los avances, en el desarrollo y también en la salida del mineral. Piques. Los piques son labores verticales o muy inclinadas, muy utilizadas en la minería subterránea y en obras civiles, que sirven de comunicación entre la mina subterránea y la superficie exterior, con la finalidad de subir o bajar el personal, material, equipo, traspaso de mineral, inyección, extracción de ventilación, ingreso de red para el aire comprimido, abastecimiento de agua para la perforación, desaguar la mina. Se construye en forma descendente, es decir, de arriba hacia abajo. Esa es la característica que tiene el pique. Yo lo comienzo en la superficie y comienzo a avanzar hacia abajo. Aquí hay un ejemplo de un pique que se comenzó a trabajar de este sector hacia abajo y va uniendo varios niveles. Nivel 2500, 2450, 2400. Este es un pique. Puede tener diferentes formas, puede ser circular, cuadrado, normalmente circular, porque resiste mejor las presiones. ¿Ya? Rampas. Son labores similares a la galería, pero con una inclinación positiva o negativa sobre un 5%, que permite servir de entrada principal a una mina
accesando a los diferentes niveles de trabajo que están a distintas cotas. Se diferencian de los túneles por su forma de construcción. Pueden ser circulares, elípticas, zigzag, en 8 o rectas. La función de la rampa, labor de acceso de equipo y maquinaria pesada, perforación, transporte, relleno, sobre llantas a interior mina desde la superficie o entre los niveles. Une labores horizontales de diferentes cotas o profundidades. La función de la rampa permite la extracción del mineral por medios rápidos y flexibles con equipo de bajo perfil. Permite el acceso personal, materiales, insumos y herramientas al interior de la mina. Las rampas se pueden construir o desarrollar en variadas formas: circular, elíptica, rampas en 8, en zigzag, helicoidales, horizontales, con la pendiente adecuada. Aquí no está buena esta imagen, voy a ver si la encuentro mejor. Rampa elíptica, circular, y esta es una rampa circular. Y esa de ahí me parece que era en 8. Tenía otra igual que esta. Y esa es una rampa en 8. Minería subterránea, ¿cierto? La galería 1, la galería 2, y aquí está comunicada por una rampa con pendiente mayor a 5%. ¿Ya? Un ejemplo. Chimeneas. Son labores verticales que enlazan dos galerías o niveles, los cuales deben estar a diferente cota o elevación, muy usadas en minería subterránea, las cuales tienen como fin el paso del personal, suministro, equipo, ventilación, también para traspaso de mineral. Se diferencia de los piques por el medio de construcción, ya que los piques son construidos de manera descendente, mientras que las chimeneas se construyen en forma ascendente. Es decir, supongamos que acá está la galería, en este sector. Aquí yo quiero hacer una chimenea y allá está la galería 1, la galería 2. Se comienza a hacer de la galería. Hay varios métodos. Yo puedo empezar aquí a trabajar y ir subiendo. Pero también se está usando ahora una máquina que perfora acá, se coloca un escariador y empieza a subir. Y va formando la chimenea en forma completa. En Salvador también había un material similar que era la Drizzer 800 que perforaba y después también se le cambiaba de un escariador, en realidad lo mismo, y empezaba a perforar hasta romper la parte superior. Y las paredes quedaban totalmente lisas por efecto de este corte que se le hace en realidad a este macizo que está acá. Es un ejemplo. Entonces el pique de forma descendente y la chimenea en forma ascendente. Estocadas. Es una labor horizontal o casi horizontal para distintos usos. Se inicia a partir de una galería interior mina. Es de corto desarrollo y que cumple habitualmente funciones de servicio, tales como conectar o unir galerías, puntos de carguío, almacenamiento mineral y refugio peatonal. Frontón, galería corta, que no tiene salida ni comunicación con otra galería y que normalmente se hacen para estacionar algunos equipos, estaciones de bombeo, subestaciones eléctricas, refugios peatonales. ¿Ya? Esta es una estocada y esto es un frontón. Acá está, la estocada, une dos galerías. ¿Ya? Aquí está la estocada, aquí está la galería 1 y la galería 2. Frontón, una sola entrada, ¿cierto? Y es más corta. Este es más largo. Une dos galerías. La fortificación de labores mineras tiene los siguientes objetivos básicos. Bueno, ya lo habíamos visto ya: proteger a las personas, evitar derrumbes y evitar deformaciones de las labores subterráneas. El enmallado es la aplicación de una malla metálica sobre una red de fortificación por apernado que limita el tamaño del posible planchoneo entre pernos, a lo menos el hueco que la malla define, o que es posible de usar como elemento de apoyo para el shotcrete. Shotcrete es un sistema de fortificación o mejoramiento de las condiciones superficiales de los laboreos mineros, mediante aplicación por aire comprimido de un mortero en el cual las partículas pétreas incorporan arenas de granulometría gruesas y o finas. Es decir, es un mortero fino o grueso, dependiendo de dónde yo lo vaya a echar, y
le cambia el aspecto a las paredes y queda como cementado el sector. La malla tipo bizcocho, ¿cierto? Hay un perno split con una planchuela y un perno helicoidal. Algunos de estos también se utilizan con lechadas, ¿cierto? Estos son buenos. Cuando hay agua, este no sirve, porque esto se corroe, se rompe, se cae en la planchuela y el perno deja de cumplir su función. En cambio, estos de acá, con lechadas, son los que mejor funcionan cuando hay agua, no hay problema. Y aquí podemos ver en la minería subterránea perno, malla y chocolate a través de un equipo, ¿cierto? Que se está trabajando. Está colocando un perno en la malla y posteriormente se le agrega chocolate y queda así como se puede apreciar en esta figura. Todo esto está con perno, malla y chocolate. Muy bueno. Es uno de los mejores métodos para sostener, sobre todo si el terreno es muy malo. Esto ayuda mucho, pero es muy caro. Es caro. Profe, Dígame. ¿cada cuánto se le hace mantención a las mallas? No, las mallas, sí, de repente tiene que irse, porque hay veces van cediendo algunos, se van cayendo algunos pernos y hay que volver a colocarlas. Es visual, no desconozco si es que tiene un periodo, cada 2 meses, cada 3 meses, pero de acuerdo yo creo a las solicitudes que se le van haciendo y se van, porque igual me ha tocado ir a minas así como que se caen algunos pernos y se empieza a soltar la malla o la malla está suelta, con algunos trozos de roca un poco más grandes. He visto ese tipo de cosas. Pero la verdad es que dependiendo cómo está, a veces puede durar mucho, ¿no? Si las solicitudes no son tan fuertes como... Depende del tipo de roca, de verdad. Y cómo está, cómo se comporta también el macizo. Hay zonas, por ejemplo, que yo fui a una zona que dijeron que era muy mala, que goteaba mucho el cerro, todo, y estaban colocándole fortificación de madera. Y cerquita de ahí había otra galería que ya la madera no había resistido y ya estaba quebrada la madera. O sea, en realidad a lo mejor no era el elemento más adecuado para fortificar ahí. Era un sector muy malo e incluso ya estaban por abandonarlo ya. Se iban a ir a otro lado porque incluso había habido como estallido de roca también en Salvador. Eso, el estallido de roca es común en Teniente, por ejemplo, pero en Salvador igual, en ese sector había estallido de roca. Y ahí también me tocó apreciar que estaban, por ejemplo, colocando marcos en otro sector y vi que podía ocasionarse también un incendio. Están utilizando soldadura, oxicorte, ¿cierto? Oxígeno y los dos tipos de elementos que utilizan, ¿cierto? Y sabes tú que los extintores que usaban para como protección no tenían fecha, estaban golpeados. Yo dije, oye, ¿y esto desde cuándo que no tienen la mantención? Esto duran un año, le decía yo. Todos los años hay que irle cambiando, irlo revisando y chequeando el polvo, porque a veces adentro puede quedar como cemento el polvo de los extintores. Entonces ahí si había un amago de incendio, no sabíamos si iban a funcionar o no los extintores. Y eran unos extintores chiquitos, de 2 kilos, por ahí andaban. Y había uno un poquito más grande, como de 4 kilos, pero no lo encontré muy adecuado yo, lo golpeaban, todo, muy maltrato. Y según ellos, era que se lo habían entregado así de español. Yo le dije, ¿y quién controla el pañolero para que esos extintores tengan su fecha correcta? Porque los extintores se vencen, tienen fecha de vencimiento, y los vi, ninguno tenía una plaquita, una hoja, una etiqueta donde pareciera cuándo fue recargado y hasta cuándo dura, cuándo es su fecha de vencimiento, no estaba. Así que, no, y todo así,
botado en el suelo nomás, en cualquier lado. No me gustó mucho ese tema. Yo se lo hicimos saber, sí, a la gente, a la jefatura, que esa parte estaba un poco desordenada. Porque habíamos ido antes a garaje QM, donde trabajaba Santa Elvira, y tenían un carrito donde trasladaban estos dos tubos, ¿cierto? Que tenían que utilizar, y también te llevaban un depósito, una parte que ellos le habían adicionado donde colocaban el extintor. Entonces era para traslado, después tomaban el extintor y lo dejaban en cierto sector. Estaban bien cuidados, no maltratados, con su fecha correspondiente, impecable. Entonces, esas cosas son las que tienen que también internalizar y establecer y revisarlas. Prevencionista o un supervisor, cualquier persona que ande ahí. Para ir mejorando, porque como dices tú, puede haber un amago de incendio, sobre todo cuando están trabajando con marco, madera, todo eso, cortando, y, y a lo mejor no iban a contar con los elementos para apagar ese amago. No se sabía si estaban en buen estado. Un ejemplo, ¿no? Me pareció que estaban muy mal. Mira, aquí hay un extintor, ¿eh? Este es un extintor de este equipo. Pero ese tiene un buen tamaño, todo, y se nota que va con el equipo. Este también igual hay que pegarle su revisar. Porque tanto tiempo, mira, tanto tiempo está acá, que de repente esto también ya se puede vencer y se endurece y después tú lo activas, o sea, quieres ocuparlo y no actúa la cápsula adentro. Es todo un tema, ¿ya? Dependiendo del tipo de extintor que sea. Entonces, esa es una de las cosas que uno siempre se fijaba cuando veíamos el liderazgo visible o cuando yo hacía inspecciones. Yo siempre revisaba el tema de los extintores. Siempre me gustaba verlo todo. Porque uno se encuentra con cada cosa cuando va a ver. Hay veces que le pregunté yo en una ocasión en un comedor, en la planta cerámica, a una señora que estaba haciendo aseo. Le dije yo, ¿qué es lo que hay en esta cajita? Unas cajas bien bonitas que había, extintores. Y estaba haciendo aseo y le dije yo, le pido un favor, ¿puedo revisar la fecha del extintor? Sí, me dijo. Abrí la caja y no había nada. Y era una sala de descanso, un comedor, donde había artefactos eléctricos, había de todo. Entonces, ojo, te das cuenta que de repente, claro, la caja, muy buena presentación, pero no había nada al interior. Muchachos, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta que tengan? Yo sé, de repente hay mucha materia, pero eh, bueno, de a poquito hay que ir internalizando, hacer un resumen, porque en la prueba también pueden haber algunas preguntas. Yo de todos los PPT que voy pasando saco preguntas para la prueba. Hay algunos que son más importantes que otros, pero igual algunas cosas voy sacando. Y ustedes tienen la prueba el día 28 de abril, privilegiado. 28 de abril. Muy buena fecha. Entonces, luego ya, no sé cuántos PPT quedarán y ya vamos a quedar listos. Yo le voy a decir de estos primeros PPT, no sé si 6, 7 pueden ser, no estoy seguro, no recuerdo bien. De ahí yo voy a sacar la prueba. Yo lo he ido achicando estos también, porque antes eran estos gigantes, en clase uno va y tú empiezas a pasar hasta que te llegó la hora y lo dejas hasta ahí y después continúa la otra clase. Pero acá no pueden ser muy pesados, porque cuesta, ahora yo lo subo, claro, directo, no hay drama, comparto escritorio y lo subo. Pero antiguamente había que cargarlo, se cargaba el PPT y, y ahí podía uno, o sea, se presentaba todo y cuando era muy pesado no te dejaba presentar o había problemas, se detenía, se ponía lento, se caía y veces. No. Entonces ahora no he tenido muchos dramas, pero ya están, lo achiqué un poco también las presentaciones, están más pequeñas. Muchachos, ya estamos casi a la hora. Si no tienen preguntas, bueno, cualquier consulta, vía Teams, vía correo o en las clases. Muchas gracias.
hicieron hablar harto. Pero parte de la pega. Profe, Diga. es una consulta, parece que de otro servicio, pero que no lo pasó hoy día. Es cerca de los taludes. Ya. ¿Ese es solo en rajo abierto o en subterráneo también? No, Normalmente, entendí. Rafa, mira, yo creo que talud, más que taluda, en subterránea está la inclinación de las rampas, de los caminos. Las pendientes que hay en la mina subterránea no pueden ser superiores a 10, 12%. ¿Ya? Y a veces uno va y ve que hay como de 14, 16, 15%, es mucho. Camiones cargados de repente cuesta mucho que suban. Entonces, la norma dice no más allá de 10%. ¿Ya? Eso es lo que yo conozco más o menos en línea de cielo abierto, pero en general el talud se utiliza más en mina de cielo abierto. ¿Ya? Ah, ok. Inclinación, Vale, gracias. inclinación de los bancos, de todo eso. Mina de cielo abierto. Ah, ok. ¿Ya? Bueno, jóvenes, nos vemos el próximo lunes. ¿Ya? Ya el lunes hay ya una semana cargadita completa, así que no hay drama. ¿Ya? El viernes ya, el viernes es feriado, así que las clases son hasta mañana nomás. ¿Ya? Bueno, que pasen bien, cuídense y nos estamos viendo el día lunes. Gracias por conectarse. Buenas noches, profesor. Hasta el lunes. Buenas noches. Profe, Muchas gracias. Buenas ¿Sí? noches. Que pasen bien, cuídense. Hasta luego, profe, que esté bien. Hasta luego, igualmente. Que pasen bien. Chaito.